La televisión. Antes no había televisión, lo sé de buena tinta. Yo tenía 7 años cuando mis padres la compraron. La televisión influye poderosamente en el desarrollo de los niños, en las relaciones entre estos y sus padres. Me temo que no todos los cambios son positivos. Me temo que la televisión está aquí para quedarse. Así que más que añorar una lejana edad de oro, a la que nunca volveremos, más vale que pensemos en la manera de minimizar sus problemas. Parece afectar al desarrollo de la visión en los bebés y niños pequeños, por lo que los expertos recomiendan que los menores de 2 años no estén expuestos a televisiones, ordenadores y otras pantallas. No puede educar a un bebé. Los niños mayores pueden aprender algunas cosas viendo buenos documentales, pero los bebés y niños pequeños no pueden aprender nada con un DVD educativo, porque necesitan la interacción con un adulto que reaccione a las acciones y emociones del niño. La tele no reacciona, sigue a lo suyo, hagas lo que hagas. Ocupa un tiempo, a veces mucho tiempo, en la vida del niño, y el día solo tiene 24 horas. Si estás viendo la tele no puedes jugar, correr, hablar, interaccionar con los amigos o con los padres. Ocupa un tiempo, a veces mucho tiempo, en la vida de los padres. Si estás viendo la tele no puedes estar pendiente de tu hijo, atender a sus necesidades, contestar sus preguntas, hablarle, contarle cuentos. Ocupa un lugar destacado, casi un altar en el comedor. Algunas familias ya no comen en torno a una mesa, sino uno al lado del otro frente a la tele. La conversación desaparece o se limita a comentar los programas. Muchas películas y series transmiten una visión distorsionada de la realidad. En la tele suele haber buenos y malos. Hay poco lugar para los matices, para las diferencias, para la comprensión de las debilidades humanas, para el arreglo amistoso de las diferencias. También suele haber más conflictos que en la vida real. Ciertas series sobre estudiantes de instituto casi dan miedo. Desde luego, cuando yo estudiaba no pasaban esas cosas. Pero claro, una serie sería muy aburrida si los chicos se limitaran a ir a clase, contar chistes y jugar al fútbol y estudiar un poco. La tele está llena de anuncios. Anuncios que por definición intentan que compres algo que no necesitas. Si lo necesitas ya lo comprarás sin que nadie te diga nada. ¿Entienden? Los anuncios de comida no son de zanahorias o de lentejas, sino de refrescos y chucherías. En Quebec, en Suiza y en Noruega está prohibida la publicidad destinada a niños. Aquí andamos aún muy lejos. Y ni siquiera hemos mencionado la telebasura o la violencia. Los padres ya pasamos muchas horas separados de nuestros hijos por el trabajo y por la escuela. Hemos de intentar que la tele no devore la mayor parte del tiempo que nos queda para estar con ellos. La crianza con apego. Algunos padres que leen este libro piensan que estás practicando algo llamado crianza natural o crianza con apego. Son intentos de traducir la expresión inglesa attachment parenting, ideada por el pediatra William Sears. Muchos piensan que eso más o menos significa dar el pecho, hacer colecho y coger mucho en brazos. En realidad existen unos principios de la crianza con apego que no dicen exactamente eso. Los 8 principios de la crianza según API, Attachment Parenting International, www, os la dejaré en los comentarios, la web, dicen: 1. Prepararse para el embarazo, el parto y la crianza. 2. Alimentar con amor y respeto. 3. Responder con sensibilidad. 4. Contacto corporal. 5. Garantizar un sueño seguro física y emocionalmente. 6. Proporcionar cuidados amorosos y consistentes. 7. Practicar la disciplina positiva. 8. Buscar un equilibrio entre la vida personal y la vida familiar. El término está inspirado en la teoría del apego, Attachment Theory, del psiquiatra infantil John Bowlby, pero se refieren a cosas completamente distintas, pues la teoría del apego dice precisamente que todos los niños, salvo tal vez alguna excepción muy patológica, establecen un apego, que puede ser seguro o inseguro. La mayoría de los niños tienen un apego seguro. En una época en que estaba prohibido coger a los niños en brazos, en que dejarlos llorar era la norma y en que casi nadie daba el pecho, la mayoría de los niños tenían un apego seguro. Y al contrario, en sociedades en que prácticamente todos los niños duermen con sus madres, van colgados a la espalda y toman el pecho durante 2 o 3 años, hay niños con apego inseguro.
El apego seguro no depende del tiempo que esté el niño en brazos, sino del caso que se le hace. Es decir, de que el cuidador responda a las necesidades del bebé con rapidez y eficacia, aceptando sus sentimientos, dándole consuelo y seguridad. Es posible llevar a un niño en brazos todo el rato pero ignorarle, o incluso si es mayorcito insistir en llevarlo en brazos cuando el niño lo que quiere es gatear. Es posible coger en brazos a un niño que llora pero no aceptarle ni responder a sus necesidades, sino negarlo o ridiculizarlo. Parece mentira, una niñita tan grande, qué feo te pones cuando lloras, o no te pongas así, que eso no es nada, o anteponer un supuesto sufrimiento del adulto a las necesidades del niño. No le hagas esto a mamá, sé un niño bueno y no llores, si lloras papá se pone malo, o responder con hostilidad. Ya estamos otra vez, pero ahora qué tripa se te ha roto. El bebé y el niño pequeño necesitan unos padres tranquilos, que saben o parecen saber qué hacer en cada circunstancia. Debe saber que puede llorar cuando tenga cualquier dificultad porque recibirá consuelo. El niño no puede sentirse seguro con unos padres que parecen inseguros, atemorizados o irritados ante su llanto, o a veces las tres cosas alternativamente. Es posible tomar a un niño en brazos y al mismo tiempo ignorarlo o rechazarlo emocionalmente. Son los padres los que tienen que cuidar a sus hijos y no al revés. El niño no debe tener la sensación de que no puedo llorar porque mamá se pone triste o se enfada. Por supuesto, no se trata de lo que pasó un día. Todos los padres hemos hecho al menos una cosa bien y al menos una cosa mal. Todos los padres hemos hecho cientos de cosas bien y cientos de cosas mal. El apego no depende de lo que ocurre en una o varias ocasiones aisladas, sino de lo que ocurre la mayor parte de las veces. El niño, que sabe que habitualmente sus padres le aceptarán y consolarán cuando llore o tenga cualquier dificultad, desarrolla un apego seguro. En presencia de la madre tiene suficiente confianza para gatear, caminar, explorar sin perder a su madre de vista. Puede alejarse porque sabe que siempre podrá volver. Cuando se va su madre, se asusta y llora. Cuando su madre vuelve, corre hacia ella y pide brazos, pero rápidamente se vuelve a tranquilizar y sigue jugando y explorando. El niño que se ve habitualmente rechazado aprende a evitar nuevos rechazos mediante la desesperada estrategia de dejar de pedir, y así no le podrán negar. Desarrolla un apego evasivo o evitante. Puede parecer falsamente seguro o independiente porque no pide brazos ni consuelo. Parece no importarle si sus padres están o no están. Juega y explora solo sin vigilar a su madre. Llora poco cuando se queda solo, pero no busca a su madre, incluso la evita cuando ésta vuelve. Cuando la respuesta de los padres es inconsistente, cuando unas veces le atienden amorosamente y otras veces le rechazan o lo ignoran, el niño puede recurrir a pedir atención continuamente. Así al menos algunas de las veces le funcionará. Desarrolla un apego resistente o ambivalente. Se pega a la madre, exige atención constante cuando la madre está presente y apenas se separa de ella. Cuando la madre se va, llora completamente desesperado. Cuando vuelve, puede pegarse a ella y tardar muchísimo en tranquilizarse o a ratos puede rechazarla. El apego resistente y el evasivo son estrategias que desarrolla el niño para sacar el máximo partido de una situación que no es la óptima. Pero en los casos más graves, el niño es simplemente incapaz de usar una estrategia y se produce el apego desorganizado. Muchos de estos niños han sufrido abusos y maltratos o son hijos de padres que a su vez sufrieron abusos. El apego inseguro puede llevar a problemas psiquiátricos en la vida adulta. Por supuesto, las descripciones anteriores se refieren a niños pequeños que gatean y empiezan a andar. Es completamente normal que uno de 4 meses no se separe nunca de usted y es completamente normal que uno de 5 años no llore cuando se separa de usted. La psicóloga canadiense Susan Goldberg ha publicado un excelente resumen sobre las causas de las consecuencias del apego seguro ilustrado con varios vídeos que muestran los tipos de interacción entre padres e hijos. Puede leerlo en inglés en la web que os dejaré, se llama About Kids Health, la dejaré también en la descripción. Goldberg resume así la conducta que deberíamos mostrar los padres para fomentar un apego seguro. Preste atención, aprenda a reconocer los signos de que su bebé lo está pasando mal. Sea responsivo, que su hijo sepa que usted se ha dado cuenta de su malestar y responde adecuadamente. Sea consistente. Responder de forma consistente y predecible a las necesidades de consuelo de su hijo crea en el niño un sentimiento de seguridad. Muestre aceptación.
Acepte el malestar o el sufrimiento emocional de su hijo, en vez de juzgarlo o negarlo. Proporcione consuelo. Calme y consuela a su hijo cuando se sienta mal. Un resumen más breve, en español, por el psicólogo chileno Felipe Lechnier. Bueno, el apellido lo he dicho fatal. Le Cannelier, creo. Los dejaré igualmente en los comentarios. Pongo aquí la página web. Dice crece contigo, crece contigo, bla, 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 bla. Lo dejaré en los comentarios. Y dice así el resumen. El apego es una teoría psicológica bien establecida, pero la crianza con apego no es un concepto habitualmente usado en el campo de la medicina o de la psicología. La expansión Attachment Parenting no aparece ni una sola vez en un PubMed.gov, la base de los datos que contiene más de 20 millones de artículos científicos. En cambio, aparecen más de 500 artículos con la expresión Parenting Style. Cuando los científicos hablan de estilos parentales se refieren a otra cosa, habitualmente a una modificación de la clasificación de Baumrind, no sé cómo se pronuncia. Vamos a ver, sobre los estilos parentales según este señor que se llama Baumrind. Veamos cómo lo explica una página web popular escrita para padres, que también os dejaré, se llama Bebés y más. Los padres autoritarios tienen valores bajos en cuanto a afecto, pero alto en cuanto a control. Piden mucho de sus hijos ejerciendo un fuerte control sobre su conducta y reforzando sus demandas con miedos y castigos. Sus hijos muestran cambios de humor, agresión y problemas de conducta. Los padres permisivos son aquellos que tienen valores altos en cuanto al afecto, pero bajos en control. Son cariñosos y emocionalmente sensibles, pero ponen pocos límites a la conducta. Sus hijos son con frecuencia impulsivos, inmaduros y descontrolados. Los padres democráticos tienen valores altos en cuanto a afecto y al control, cuidan de sus hijos y son sensibles hacia ellos, pero colocan unos límites claros y mantienen un entorno predecible. Este estilo de actuar de los padres es el que tiene los efectos más positivos en el desarrollo social del niño. Los hijos de estos padres son los más curiosos, los que más confían en sí mismos y los que funcionan mejor en la escuela. Finalmente, los padres que tienen valores bajos en ambas dimensiones se denominan padres indiferentes. Estos padres ponen pocos límites a sus hijos, pero también les proporcionan poca atención o apoyo emocional. Sus hijos suelen ser exigentes y desobedientes. Les cuesta mucho participar en juegos e interacciones sociales, ya que no siguen reglas. Si queremos lo mejor para nuestros hijos, ya sabemos qué camino debemos tomar y recordar que los extremos no son buenos. En otra web dirigida a los padres explican con más detalle lo que se supone ocurrirá a los hijos con los distintos estilos de crianza. La web es elbebe.com. De todas formas os la dejo en los comentarios. Los padres autoritarios suelen criar niños obedientes, pero también muy dependientes, poco alegres o espontáneos. Su sistema moral es rígido y difícilmente generan un código de conducta propio. La autoestima suele ser baja, son vulnerables a la tensión y fácilmente irritables. Los hijos de padres permisivos. En principio son niños más alegres que los criados en un ambiente autoritario, pero a la larga la falta de control genera una baja autoestima, ya que se enfrentan a tareas que sobrepasan sus capacidades. Cuando crecen se convierten en adolescentes difíciles que transgreden las normas sociales en busca de límites externos. Y por último, el estilo autorizativo, al que llaman democrático. Generan niños con buenos niveles de autocontrol y autoestima, capaces de persistir en tareas, hábiles para las relaciones personales, niños independientes pero cariñosos, con un sistema moral propio. Si se fija un poco, las dos explicaciones son bastante distintas. En la primera hay 4 tipos, en la segunda solo 3. Si ambas están de acuerdo en lo que los padres autoritativos o democráticos son los mejores, pero no están de acuerdo en los efectos. La primera dice que los hijos así criados son curiosos, seguros de sí mismos y buenos estudiantes. La segunda dice que tienen autocontrol, autoestima y son persistentes, independientes y cariñosos. Todos son efectos positivos, pero no son los mismos efectos. Y en el caso de los padres autoritarios, tampoco es el mismo tener hijos con agresividad y problemas de conducta que obedientes y dependientes. Y sin embargo, cada uno lo dice con todo el aplomo del mundo, como si determinada forma de criar a los hijos fuera a producir un resultado claro, definido y predecible.
como si supieran cómo van a ser tus hijos. Lo dicen con el mismo aplomo que los autores del horóscopo. Los Piscis son trabajadores, los Cáncer son fieles, o era al revés. Leyendo estas páginas divulgativas, y a veces también leyendo libros supuestamente serios, uno tendría la impresión de que todos los hijos de padres permisivos van a ser delincuentes juveniles. Pero en la vida real las cosas no están ni mucho menos tan claras. Si hay verdadera ciencia detrás de estas generalizaciones, sí, determinadas conductas en los padres tienden a producir determinadas conductas en los hijos, pero es solo una tendencia. Está plenamente probado que el tabaco produce cáncer, pero la mayor parte de la gente que fuma no tendrá cáncer jamás. Y muchas personas con cáncer no han fumado nunca. Criar hijos no es como cocinar. Mezcla huevos, leche y harina y mételo en el horno y saldrá un bizcocho. Hay muchas maneras de criar a un hijo y nunca sabes exactamente lo que va a salir. Analizaremos ahora con cierto detalle los datos científicos que hay detrás de estas explicaciones más o menos populares sobre los estilos parentales. A finales de los años 60, la psicóloga norteamericana Diana Baumrind, la que hemos hablado antes, describió 3 estilos de crianza en inglés: authoritarian, authoritative y permissive. El primero y el tercero tienen una traducción evidente, pero el de en medio se las trae. La palabra existe en inglés y se aplica a libros o expertos, en el sentido en que diríamos es una autoridad en la materia, por ejemplo. En español existe una palabra autoritativo, que incluye o supone autoridad, que no había oído ni leído jamás hasta que la he buscado en el diccionario, hace minuto y medio. Supongo que alguien habrá usado esa palabra para traducir al estilo parental en cuestión, pero varios artículos de expertos españoles serios, que luego citaremos, usan autorizativo, una palabra que no viene en el diccionario y que tiene, a mi humilde modo de ver, connotaciones distintas del original inglés. Pues authoritative suena a padre que ejerce una autoridad con conocimiento de causa, pero sin caer en el autoritarismo. El orden y mando, mientras que autorizativo suena a padres que autorizan, es decir, que dejan que el niño haga cosas. Pero bueno, gente que sabe mucho más que yo ha escrito autorizativo y así lo mantendré. Al menos la primera vez que los describo, en 1966, Baumrind parecía entender que los 3 estilos parentales estarían en una misma línea, donde el estilo autorizativo sería el término medio y los otros los extremos. La permisividad, es un trozo del libro de esta señora, la permisividad es la antítesis de la tesis de que la manera correcta de educar a un niño es que el padre o maestro desempeñen el papel de intérprete omnisciente de una deidad omnipotente. Una síntesis se propone en este artículo con el nombre de control autorizativo. Los ejemplos que pone Baumrind de educación permisiva y autoritaria son extremos. Permisiva, la escuela Schumerhill, de Alexander Neil. Autoritarios, los padres de los siglos pasados que imponen la voluntad divina. Como ejemplo de educación autorizativa, cita las escuelas Montessori. A continuación, reproduzco las descripciones originales que hizo Baumrind de los 3 estilos. He tenido una duda importante a la hora de traducirlas. Mientras que en español usamos el plural padres para referirnos al padre y a la madre, o varios padres y a varias madres, el inglés usa una palabra completamente distinta: father, mother, parents, padre, madre, padres. Baumrind en sus descripciones usa parent en singular, lo que habría que traducir como el padre o la madre, o los padres. Pero después usa sistemáticamente el artículo femenino she, ella, nunca he, él. No alterna con algunos textos más modernos, el she y el he, para ser políticamente correctos. Siempre usa el she, como si se refiriese únicamente a la madre. Podría haber evitado fácilmente el problema usando el plural parents y they. Ninguno de los dos tiene marcador de género y podríamos traducirlo como padres, y ellos, o especificar madres y padres y ellos y ellas. En otro artículo, 5 años más tarde, explica que para evitar confusiones usa she para los padres y he para los hijos. He optado por usar el plural en mi traducción. Vamos allá con la traducción. Los padres permisivos intentan comportarse en forma no punitiva.
aceptante y afirmativa hacia los impulsos, deseos y acciones del niño. Le consultan las decisiones y le dan explicaciones de las reglas de la familia. Le hacen pocas demandas en cuanto a responsabilidad doméstica y conducta ordenada. Se presentan ante el niño como un recurso que él puede usar como quiera, no como un ideal a imitar ni como un agente activo responsable de moldear o alterar su conducta actual o futura. Permiten que el niño regule sus propias actividades todo lo posible. Evitan el ejercicio del control y no lo animan a obedecer patrones definidos externamente. Para alcanzar sus objetivos intentan usar la razón y la manipulación, pero no la imposición. Los padres autoritarios intentan moldear, controlar y evaluar la conducta y actitudes del niño de acuerdo con un patrón establecido, habitualmente un patrón absoluto, motivado tecnológicamente y formulado por una autoridad superior. Valoran la obediencia como una virtud y favorecen las medidas de fuerza y punitivas para doblegar la voluntad, allí donde las acciones o creencias del niño entran en conflicto con lo que los padres consideran la conducta correcta. Creen en mantener el niño en su lugar, en restringir su autonomía y en asignar responsabilidades domésticas para inculcar respeto por el trabajo. Consideran la perseveración del orden y de la estructura tradicional como altamente valiosos en sí mismos. No proporcionan no propician el toma y daca verbal, pues creen que el niño debe aceptar como correcto lo que ellos digan. Los padres autoritativos intentan dirigir las actividades del niño en una forma racional, orientada al tema concreto. Propician la interacción verbal, comparten con el niño el razonamiento que subyace a sus normas y le preguntan por sus objeciones cuando éste se niega a seguirlas. Valoran tanto la voluntad independiente como la conformidad disciplinada. Por lo tanto, ejercen un firme control en los puntos de desacuerdo entre padres e hijo, pero no doblegan al niño con restricciones. Hacen valer su punto de vista como adultos, pero reconocen los intereses individuales y preferencias del niño. Los padres autoritativos afirman las cualidades presentes del niño, pero también establecen patrones para la conducta futura. Usan la razón, la autoridad y el modelado mediante la rutina y el refuerzo para alcanzar sus objetivos, y no basan sus decisiones en el consenso de grupo o en los deseos individuales del niño. La Wikipedia en inglés, habitualmente bien documentada, también interpreta los estilos parentales en su artículo sobre Baumrind como dos extremos y un centro. Autoritario demasiado duro, permisivo demasiado blando, autoritativo justo en su punto. El psicólogo John Booty, del que luego hablaremos, lo interpreta igual en su artículo de 1991. Los padres autoritativos, sin embargo, tienden a caer en algún punto entre esos extremos. El esquema de la figura 1 muestra mi interpretación de la descripción original de Baumrind. Hasta donde yo sé, ella no hizo ningún esquema similar, en la que hay muy pocos padres en los extremos y la inmensa mayoría están en el medio. Hay una sola dimensión, podríamos hipotéticamente clasificar a un padre con una sola cifra, como basta una cifra, la temperatura, para decir si hace frío o calor. Puesto que Baumrind claramente defiende el estilo autoritativo como el ideal, es tranquilizador pensar que casi todos los padres somos autoritativos. Bueno, hay pocos padres permisivos si solo consideras a los que llevan a su hijo a Summerhill, la escuela fundada por A.S. Neil en 1921, que Baumrind cita como ejemplo de permisividad. Pero es que en el mismo documento Baumrind atribuye el auge de la permisividad a la opinión psicoanalítica que proporcionó una justificación para la lactancia prolongada a demanda, el destete tardío y gradual, y la enseñanza del control de esfínteres tardía e indulgente. Y el libro del Dr. Spock en 1946, aunque afirma que el mismo Dr. Spock abandonó su excesiva permisividad en la edición de 1957. Sorprende que en los años 60, cuando más baja era la tasa de lactancia materna en Estados Unidos, Baumrind haya visto muchos niños con lactancia prolongada y a demanda. Y sorprende aún más que lo atribuya a la entonces reciente fundación de la Liga de la Leche, en 1956, sino al psicoanálisis. No lo atribuya a esta fundación, sino al psicoanálisis. Sorprende.
Baumrind opina que el estilo autorizativo es el correcto y que los otros dos son inadecuados. Se basa para ello en varios estudios previos de otros autores que cita y describe sumariamente. Estudios distintos entre sí y que no se referían exactamente a estos tres tipos de padres, puesto que se hicieron antes de que ella los definiera. Curiosamente, todos estos estudios que Baumrind cita parece que comparan solo dos y no tres posibilidades. Según la descripción de la misma Baumrind, no he leído los estudios originales. Dice, 1. 6 estudios comparan las prácticas disciplinarias punitivas, que castigan, con las no punitivas. Las punitivas se asocian con más delincuencia, gamberrismo juvenil, dependencia y agresividad. 2. 2 estudios sobre la retirada del cariño como castigo se asocian con dependencia. 3. 6 estudios comparan el ofrecer explicaciones con rigidez. La rigidez se asocia con agresividad, hostilidad e inmadurez. 4. 5 estudios sobre las demandas de responsabilidades domésticas y de conducta ordenada se asocian con menos gamberrismo, hostilidad y agresión. En 2 de los estudios no hay diferencia entre los dos grupos. 5. 6 estudios comparan la restricción con la autonomía. Los resultados son variables. En uno de los chicos que han cometido actos de gamberrismo han tenido menos supervisión pero más control. Castigo físico, retirada de privilegios, amenazas, etc. En otro, los chicos con más hostilidad habían sido demasiado controlados demasiado poco. Y este es el único estudio en que parecen revelarse 3 grupos y no solo 2. 6. 2 estudios sobre el ejercicio del poder paterno se asocian con resistencia al profesor en hogares de clase media. En otro estudio no influye en la conducta de los chicos, pero se asocia con descontento y turbulencia en chicas adolescentes. 7. 7 estudios sobre el control firme. El padre hace cumplir las reglas, puede resistirse a las demandas del niño y cree en dirigir al niño, frente al control laxo, a más firmeza, menos peleas, menos desobediencia, menos gamberrismo, más madurez, asertividad y confianza en sí mismo. Pero en uno de los estudios los padres permisivos tenían hijos más independientes y sociables. En total hay solamente 12 estudios distintos, pero varios de ellos abordan más de un aspecto y se incluyen en más de un apartado. A partir de estos 7 grupos de estudios, dentro de cada grupo se estudiaban cosas algo distintas, medidas de distinta forma, y no extraña que los resultados a veces sean tan distintos. Baumrind define así sus 3 modelos de crianza. Autoritario: bajo en 3, alto en 4, 5, 6 y 7, variable en 1 y 2 de los apartados de arriba. Permisivo: bajo en 1, 4, 5, 6 y 7, alto en 3, variable en 2. Autorizativo: bajo en 1, 2, alto en 3 y 7, moderado en 4, 5 y 6. ¿Cómo se explica que la clasificación en 3 tipos de Baumrind tuviera éxito y persistencia hasta nuestros días, cuando casi todos los estudios en que se basaba solo distinguían 2 tipos de padres? Quizás precisamente porque psicológicamente necesitamos que haya 3 grupos para sentirnos mejor. ¿Nuestra cultura o es toda la humanidad? Rechaza el extremismo. Aprendemos desde pequeños que en el medio está la virtud, que ningún exceso es bueno, pero en casi todos los estudios lo bueno era precisamente uno de los 2 extremos. Si castigar es malo, lo mejor sería no castigar jamás. Si exigir responsabilidades domésticas es bueno, lo mejor sería exigir muchísimas responsabilidades. Los padres y los psicólogos también son padres o al menos han tenido padres. Raramente están en un extremo. He castigado poco, pero ¿sería mejor padre si hubiera castigado todavía menos? He hecho que mis hijos ayuden en casa y recojan habitación, pero ¿debería haber insistido más en ello? La clasificación en solo 2 tipos deja a la mayoría de los padres preocupados, sintiéndose vagamente insuficientes. En cambio, la clasificación en 3 tipos permite a la mayor parte de los padres sentirse buenos padres, en el justo medio, tan lejos de esos extremistas autoritarios como de esos extremistas permisivos. Baumrind cree que el estilo autorizativo es el mejor y lo describe de una forma que no deja lugar a dudas. En relación con los estudios científicos es moderado en 4, 5 y 6, mientras que los otros no son moderados en nada. En el texto que citamos más arriba se usan 3 veces la palabra pero para describir a los padres autorizativos: firme control pero no doblegan, hacen valer pero reconocen, afirman las cualidades del niño pero establecen patrones de conductas. Es un pero moderador. Nada en estos buenos padres es extremo. Para describir a los permisivos solo se usa un pero. Con los autoritarios no hay pero que valga.
Posteriormente, Baumrind realizó varios estudios para poner a prueba su teoría. Por ejemplo, en 1971 publicó un detallado estudio sobre 146 niños de 4 a 7 años y raza blanca en varias escuelas. Primero se observaba la conducta de los niños durante varios meses y se les preguntaba y se les puntuaba en 7 características como hostilidad, resistencia a la autoridad, independencia, dominancia o perseverancia. Por otra parte, un psicólogo que no había visto al niño en la escuela visitaba en 2 ocasiones a la familia y observaba las interacciones de padres e hijos desde poco antes de la cena hasta que se acostaban. Periodo, dice la autora, que es bien sabido que produce episodios de divergencia entre padres e hijos. Además de entrevistar al padre y a la madre por separado. Así puntuaban a los padres en 75 aspectos agrupados en 15 categorías, como espera que el niño participe de las tareas domésticas, le pide que se vista o guarde los juguetes, es directivo, muchas restricciones para ver la tele, hora fija para acostarse o promueve respeto hacia la autoridad establecida. Las necesidades de los padres tienen preferencia, asume una actitud de infalibilidad personal. Así clasifican a los padres en los 3 tipos clásicos y cada uno en varios subtipos, 8 en total, porque la variedad de los padres se resiste a ser empaquetada en solo 3 paquetes y los correlacionados estadísticas y las correlaciones estadísticas muestran que los 3 tipos no son homogéneos. Además, encontró 8 familias que clasificó como padres armoniosos, algunos de los cuales se incluyeron en el subgrupo inconformista de los autoritativos, mientras que otros resultaron inclasificables. La conclusión me resulta tan opaca que soy incapaz de resumirla o explicarla, solo puedo reproducir sus palabras textuales. La conducta parental autoritativa se asociaba claramente con una conducta independiente y con propósito para las niñas, pero solo se asociaba con dicha conducta para los niños, cuando los padres eran inconformistas. El control parental autoritativo se asociaba con todos los índices de responsabilidad social en niños varones, en comparación con el control parental autoritario y permisivo, y con altos logros en las niñas, pero no con la conducta amistosa y cooperativa. Contrariamente a lo esperado, el inconformismo parental no se asociaba con falta de responsabilidad social en niños ni en niñas. No es un gran resultado cuando se correlacionan 7 características infantiles con 8 subgrupos de padres. Lo raro sería que no apareciese alguna relación estadísticamente significativa. Y eso de que las asociaciones sean distintas según el sexo del niño resulta aún menos convincente. En otra publicación, en 1971, Baumrind describe con detalle a esas 8 familias de padres armoniosos, y la elección del nombre ya indica que le han gustado. Se fijó en ellas porque los observadores encargados de puntuar a los padres en su estudio no quisieron rellenar algunos de los apartados, pues pensaban que cualquier puntuación en esos apartados sería engañosa, puesto que el padre o madre, aunque casi nunca ejercía el control, parecía tener el control, en el sentido de que el niño habitualmente se esforzaba en intuir lo que quería el padre y hacerlo. Y añade: mientras los padres permisivos evitaban ejercer el control, pero estaban enfadados porque no tenían control, y los padres autoritarios y autoritativos ejercían gustos al control, los padres armoniosos parecían no ejercer el control ni evitar su ejercicio. 6 de esas familias tenían niñas y todas ellas eran extraordinariamente competentes y muy inteligentes. En cambio, los 2 varones con padres armoniosos eran cooperativos, obedientes, carentes de objetivos, no orientados al éxito y dependientes, características que la autora considera afeminadas. Sí, así como lo oye. De todos modos, son muy pocos para ser conclusiones. Elija su estilo. Próximo apartado para el próximo capítulo. ¡Os espero!